Si te dijera que existió alguien capaz de soportar un encierro forzado constante, vigilada y sin posibilidad de huir, golpizas diarias, muchas veces con objetos que le causaron heridas graves, reiterada por parte de sus captores, quemaduras y lesiones intencionales como forma de castigo, privación de comida, agua y sueño, humillaciones extremas, amenazas y terror psicológico constante, negación de atención médica, incluso cuando ya estaba gravemente herida, durante 44 días, ¿me creerías? Hello amistades, oigan, antes de empezar este video quiero decirles que este caso lo toco con muchísimo respeto, la reciban y la comenten con muchísimo respeto y con mucha empatía. Vamos a empezar. Era una noche del 25 de noviembre de 1988. A estos sujetos les vamos a poner por nombres el sujeto A, B, C y D, si mal no recuerdo qué son 4. Había 2 chicos en la calle, que era el chico A y el chico C, y estaban buscando una mujer que pudieran. Eran alrededor de las 8 de la noche. Estos 2 vieron a Junko en su bicicleta. Junko iba de camino a casa después de una jornada laboral y quería ver su programa de televisión favorito. Uno de los chicos gritó "Patea a esa mujer" y el otro obedeció y empujaron a Junko haciendo que ella se cayera de su bicicleta. Después de que uno de los chicos se fuera de la escena, él se acercó muy preocupado, siendo muy amable y con esta postura de salvador, y le dijo a Junko que era muy peligroso que estuviera sola a esas horas y que le iba a acompañar. Junko, como lo vio bien y que era amable, pues aceptó. Pero como imaginarán, este hombre no la llevó a su casa y la llevó a un almacén vacío. Sacó y le dijo que era parte de los, y lo digo así porque no sé si esta palabra esté, pero bueno, le dijo que era parte de esta banda y que si gritaba, si huía o si intentaba algo, iban a ella y a su familia. Y ahí fue la primera vez que este monstruo asqueroso a Junko. Al parecer no le fue suficiente y la trasladó a un Love Hotel, a un hotel del amor, donde él volvió de ella. Desde este lugar llamó a 2 más de sus cómplices, que eran, disculpen si no los pronuncio bien, Ho Ogura y Yasushi Watanabe. Estos se quedaron de ver en un parque que estaba muy cerquita de ahí y Miyano les presumió lo que le había hecho a Junko. Ogura fue muy claro y dijo: no la sueltes, no la dejes ir porque podemos usarla. Y entonces vino la frase que selló el destino de Junko. Minato dijo: mi casa está vacía, podemos tenerla ahí. Y así una casa familiar con padres viviendo dentro se convirtió en para una joven de solo 17 años. La casa de Minato. Esta casa no era un sótano oculto ni una fábrica abandonada, nada de eso. Literalmente era una casa perfectamente normal donde vivía este sujeto con su familia, pero nadie hizo nada. Cuando llegaron, la mamá de Minato llegó a verla más de una vez, habló con ella e intentó averiguar quién era. Hasta intentó llamar a la mamá de Junko usando un nombre falso, pero Junko, como estaba, no podía pedir auxilio. Y aquí, opinión personal, creo que el silencio de esta familia también pues los hace cómplices y es parte de toda esta tragedia y me da mucho asco esto también, pero bueno, sigamos. Cuando toda esta tragedia empezó para Junko, del 28 de noviembre para adelante, los chicos organizaban turnos para vigilarla, de ella y sobre todo turnos para... Y a partir del 28 de noviembre ya no eran solo 4 jóvenes, estos 4 monstruos invitaron a muchas más personas, donde consumieron sustancias y todo lo que siguió está documentado en expedientes legales, que eran diarios múltiples, objetos introducidos en su cuerpo, quemaduras con líquidos inflamables, hambre, frío, humillaciones constantes, violencia psicológica y más. Uno de estos sujetos declaró tiempo después que los ojos de Junko ya no se veían vivos, que era como si ella estuviera ahí pero a la vez no. Algo que me resonó mucho fue que también hubo mucha manipulación telefónica, que fue mientras que Junko estaba intentando sobrevivir. Obviamente su familia se estaba rompiendo y no sabían nada de ella, obviamente estaban haciendo todo lo posible por saber dónde estaba y qué fue de ella. El 26 de noviembre reportaron su ausencia, pero hasta el 27 hicieron la denuncia formal. Los de Junko la obligaron a llamar 3 veces a su casa y decirles cosas como tengo problemas y estoy en casa de una amiga o todo está bien y etcétera. Pero la última llamada fue distinta. Según Shukan Bunshun, Junko logró decir solo una palabra: ayúdenme, y se cortó la llamada. Un niño del vecindario declaró que escuchó a una chica gritando detente, hasta 8 veces cada vez más débil. Vecinos vieron a grupos de chicos entrar y salir de la casa, escuchaban música fuerte, golpes y ruidos. Pero nadie llamó a la policía, de que esta gente no le importó ni tantito.
A finales de diciembre, a medida que el cuerpo de Junko se deterioraba, la mente de los agresores también. Pasaron de ella a planear cómo deshacerse de su... En el expediente judicial aparecen frases textuales como la metemos en un tambo con cemento y la arrojamos al mar. Ellos sabían perfectamente lo que hacían, sabían que estaban a alguien, literalmente al final solo estaban discutiendo cómo ocultarlo. El final de Junko. La noche del 3 de enero, Miyano perdió dinero en un juego llamado Mahjong. Por esto mismo regresó furioso a casa y usó a Junko para desahogarse. La mañana del 4 de enero entre las 8 y 10 am fue suficiente para a cualquier ser humano, con todos los golpes, objetos, líquidos inflamables y demás pusieron en el cuerpo de Junko. En un momento ella dijo sus últimas palabras que fueron: "Me duele, estoy sufriendo". Y ahí fue cuando terminó la tortura de Junko. El 5 de enero, estos sujetos envolvieron el cuerpo de Junko, la metieron en una bolsa y luego en un tambor metálico la cubrieron con cemento y la abandonaron en un terreno baldío en Wakasu. Estos sujetos por alguna razón pensaron que nadie le iba a encontrar, pero pues no sabían que al final la verdad iba a alcanzarlos. Este caso estuvo a punto de quedar inmune hasta que uno de sus agresores cometió el peor error de su vida. El giro investigativo que nadie esperaba pasó el 23 de enero de 1989, donde dos de los agresores, A y B, fueron detenidos por otro crimen al que aparentemente no tenían relación con Junko, una grupal. Durante el interrogatorio de estos dos algo no estaba cuadrando. Los oficiales notaron que uno de los chicos estaba muy nervioso, sudando y hablando de más. Respondía a preguntas que nadie le había hecho, miraba al suelo, se contradecía como si escondiera un secreto mucho más grande. Hasta que bajo la presión de los investigadores especialistas en conducta juvenil, lo soltó. Una frase muy absurda, una frase que nadie venía a venir, una frase que cambió todo. Arrojé un tambor con un cuerpo en Wakasu. Hubo un silencio absoluto en la sala. Los detectives sabían que un chico no iba a inventar algo así por accidente. Ese mismo día, la policía encontró el tambor, una cosa enorme de metal de 305 kilos lleno de concreto endurecido y adentro. El estado del era tan devastador que su propia familia no pudo reconocerla, pero la confirmación de que era Junko Furuta llegó gracias a las huellas dactilares. Acababan de encontrar a la adolescente perdida de solo 17 años. La siguiente parada era la casa de uno de los agresores. Cuando los peritos entraron al cuarto donde Junko estuvo retenida 44 días, encontraron seca en el piso, salpicaduras en las paredes y gotas en el techo, como si la violencia hubiera intentado escapar hacia arriba. La escena era tan brutal que los forenses la describieron como evidencia de golpes repetitivos y desproporcionados. Era un cuarto que hablaba por sí mismo y lo que decía y gritaba era una historia de terror. La pieza clave de todo esto fue un ladrón nervioso que días después de la desaparición de Junko, otro de los agresores cometió un robo a mano armada. Cuando lo arrestaron cometió el mismo error que el anterior que ya les conté. Este empezó a hablar de más y empezó a mencionar a la chica desaparecida, una casa que no sabía de dónde era y un crimen más grave. Pero literalmente nadie le había cuestionado ni él le había dicho nada sobre Junko. Los detectives notaban cómo le temblaban las manos y lo presionaron muchísimo hasta que su historia empezaba a desvanecerse. Supieron que el ladrón sabía demasiado de todo lo que le había pasado a esta chica. Hasta que finalmente otro de los involucrados, creyendo que así reduciría su condena, dio la dirección exacta de la casa donde Junko había sido. Con la confesión del tambor, el hallazgo del cuerpo y la ubicación de la casa, la policía por fin pudo armar el rompecabezas completo. Un arresto que empezó por un crimen ajeno terminó revelando uno de los actos más atroces en la historia criminal de Japón. Hubo fragmentos en la declaración de los agresores que llamaron mucho mi atención, que fueron, por ejemplo, uno de los chicos admitió que sabía que Junko podía por la tortura, pero que no le importó. Otro de los chicos declaró que disfrutaba mucho y que cuando se debilitó pensó que ya era momento de que Junko. Otro de los chicos reconoció tener la intención de a Junko desde un principio. Un contrapunto judicial dice que otros de los implicados negaron la intención de a Junko. Y esta es una estrategia habitual que los defensores suelen recomendar para mitigar penas. ¿Qué fue lo que reveló la de Junko Furuta? Porque la verdad final no la contaron los agresores, la contó el cuerpo de Junko. El informe forense del doctor Ishiyama fue devastador. No había forma de suavizarlo. Literalmente el cuerpo hablaba y cada marca era una prueba. Cuando Junko fue encontrada, medía 1,66 metros y pesaba apenas 44.6 kilos. Había perdido casi 10 kilos desde el inicio de su... Era un cuadro de desnutrición severa. Su piel mostraba contusiones en todo el cuerpo,
quemaduras en las extremidades, muchas con signos de infección avanzada y un nivel de hinchazón facial tan extremo que sus rasgos estaban irreconocibles. Los peritos concluyeron que en las últimas horas Junko ya estaba en un estado de delirio, casi entre la conciencia y la inconsciencia. El informe de la causa de Junko falleció por un choque traumático por asfixia. Durante las agresiones finales, mientras estaba inconsciente, un trozo de Ogura Yokan, que es un dulce japonés que uno de los agresores le ofreció, entró accidentalmente en sus vías respiratorias y no pudo expulsarlo. La obstrucción provocó una asfixia lenta agravada por su debilidad, las lesiones y el estado de shock traumático en el que se encontraba. Fue un proceso que, según los forenses, pudo durar bastantes horas. Pero lo que sí está probado y documentado es que Junko sufrió sistemática, prolongada y extrema durante 44 días. Este fue uno de los juicios que indignó a todo Japón. El caso de Junko Furuta llegó a los tribunales en 1989 y desde el primer día estuvo marcado por una palabra que encendió la furia nacional: menores de edad. Todos los implicados estaban protegidos por la Ley de Justicia Juvenil de Japón, una ley que privilegia la rehabilitación por encima del castigo, incluso cuando su crimen fue uno de los más atroces de la historia. Las sentencias iniciales de estos responsables recibieron condenas que para Japón parecían casi insultantes. No casi, eran insultantes. El chico A, que era el líder, le dieron solo 17 años de prisión. Tras la apelación de la fiscalía, esta aumentó a 20 años, pero creo que esto ni nada será suficiente para todo lo que le hicieron a Junko. El chico B, que era el colíder, le dieron de 5 a 10 años. Al chico C solo le dieron de 4 a 6, después se le aumentaron de 5 a 9 años. Al chico D solo le dieron de 3 a 4 años, que después se los elevaron de 5 a 7 años. Todos estos cargos incluían obsceno, confinamiento y abandono de... Pero la fiscalía apeló casi todas las sentencias, excepto la del chico B, y argumentaron que eran ridículamente bajas para la magnitud del crimen. Y aún así, incluso después de aumentar algunas penas, el país seguía indignado, obviamente, o sea, no era nada en comparación de lo que hicieron, bueno. Porque este sujeto recibió la pena más alta, el tribunal lo identificó como el cerebro del caos, el que dio las órdenes, el que inició la emboscada, el que controlaba a los demás, y que su rol como líder fue determinante para fijar la condena permitida a un menor. El chico B, que era el brazo derecho, aunque su sentencia no cambió en la apelación, los jueces dejaron claro que B no era una víctima de A, como él quería hacerles creer. Afortunadamente sí se dieron cuenta y participó activamente en las agresiones incluso cuando el líder no estaba presente. El chico C, que era el dueño de la casa, su condena fue más alta que la de D porque proporcionó el lugar del encierro. Esa casa, que fue el epicentro de 44 días para una chica de solo 17 años, y él sabía exactamente lo que estaba ocurriendo ahí. Pero bueno, como les dijo, fue de que, sí, está bien, nos ayudó. El chico D, que fue el de menor participación, aún así recibió una sentencia alta para el marco juvenil japonés. Obviamente esto generó una indignación nacional, que obviamente las condenas parecían muy por debajo del daño causado. Pero el sistema japonés es claro. La ley de menores obliga a los jueces a priorizar la rehabilitación, incluso en atroces. El tribunal llegó a decir que debían recibir una segunda oportunidad. Y pues es una frase que hasta el día de hoy sigue generando debate y enojo, ya no solo en Japón, en todo el mundo. Después del juicio, algunas familias de los involucrados intentaron reparar el daño económicamente. Los padres de A vendieron su casa y entregaron 50 millones de yenes a la familia de Junko. Ellos aceptaron el dinero. Los padres del chico C también ofrecieron una compensación, pero esta vez la familia de Junko la rechazó. Muchos creen que fue porque esta familia vendió la casa donde sucedió toda esta historia y obviamente la familia de Junko no quería ni un solo yen que proviniera del lugar donde su hija perdió la vida. Japón vio uno de los funerales más devastadores de la historia el 2 de abril de 1989. Ese día la pregunta no era por qué Junko Furuta, sino cómo un país entero falló en protegerla. El funeral de Junko Furuta no fue un acto formativo, fue una herida abierta en el corazón de quienes la conocieron. Entre quienes hablaron en él estaba su mejor amiga, Kana Miyashita. Su mensaje dejó a todos inmóviles y sin respiración, sin palabras. Con la voz hecha pedazos dijo: "Jun-chan, okaerinasai. こんな形で再会するとは夢にも思っていませんでした。痛かったでしょうね。苦しかったでしょうね。いつもおおらかで明るい純ちゃん。文化祭の時
みんなでお揃いで作った赤いハッピー、とっても似合っていましたね。一生忘れないでしょう。校長先生が特別に卒業証書を書いてくださったそうですね。これで3年8組な47名みんなで卒業できました。もう辛いことも苦しいこともありません。安らかに眠ってください。Kana contó que el director entregó un certificado de graduación en nombre de Junko, para que de alguna forma pudieran graduarse juntas. Durante el juicio, el padre de Junko habló por primera vez. No buscó palabras correctas y no intentó ser diplomático, literalmente solo dijo la verdad, y cito: "Cuando arrestaron a los acusados, pensé, no sé qué les voy a hacer, quiero matar con mis propias manos, y eso no ha cambiado ni ahora". Es el tipo de dolor que no envejece, que no disminuye y que obviamente no se perdona. El novio de Junko no tuvo fuerzas para ver el ataúd y lloró ahí, solo, ahí donde la vida de Junko se había apagado. La caída emocional fue tan profunda que volvió a beber y a fumar, hábitos que había dejado porque Junko se lo pidió. Sobre los agresores solo dijo una frase que retumbó en todos los reportes: "Recuerdo sus caras y cuando salgan, quiero en ese mismo instante". Para la madre de Junko la realidad fue insoportable. Al conocer los detalles del crimen, su salud mental se quebró por completo. Tuvo que ser hospitalizada en un centro psiquiátrico. Esto lo describieron en la página número 16 del expediente judicial. Y se dice también que nunca se recuperó del todo. Años después, uno de los agresores pidió permiso para hablar con la familia e incluso visitar la tumba de Junko. La respuesta obviamente fue inmediata y le dijeron que no, nunca, y que jamás iba a tener contacto con ella ni con sus familias. Esto fue lo que pasó con la vida de los agresores de Junko Furuta. Al niño A, que era Hiroshi Miyano, que después se cambió el nombre a Hiroshi Yokoyama, que de todos los implicados en este horror fue el más temido. Él era el líder, el que inició todo y el que más disfrutó el sufrimiento de esta chica. Cuando entró a la prisión de Shiba, pensaron que finalmente enfrentaría un entorno que lo pondría en su lugar, pero ocurrió algo inesperado. El escritor Kanehara, quien convivió con cientos de criminales en cárceles japonesas, quedó desconcertado al conocerlo. Esperaba un hombre retraído, quebrado o incluso odiado por los presos, pero encontró todo lo contrario. Miyano era popular, hacía bromas, jugaba al go y al shogi, socializaba con muchísima facilidad e incluso coincidió con el escritor en un club de poesía. Un hombre que había torturado a una joven durante 44 días. Escribiendo versos dentro de prisión como si fuera un estudiante universitario, como si fuera la persona más normal del mundo. Lo peor aún es que estaba protegido por un ex líder yakuza que lo apreciaba muchísimo. Y al final este sujeto tenía un estatus intocable entre los reclusos. En 2004, cuando se le negó la libertad condicional, escribió un poema lleno de tristeza, casi retratándose como víctima del sistema. Y finalmente salió en 2009. En 2013 fue detenido por fraude, pero quedó libre al retirarse los cargos. Miyano había intentado borrar su identidad, pero su verdadera naturaleza siempre lo delataba. El niño B, que era Ho o Jura, salió de prisión en 1999. Su vida ahí era una mezcla de paranoia y oscuridad persistente. Este vato creía que todos lo reconocían y renunció a su trabajo en informática convencido de que sus compañeros sabían quién era, aunque su abogado varias veces le reiteró que nadie tenía ni idea de quién era. Su madre contó que le enviaba libros y que él intentó volverse budista. Ogura llegó a ver películas sobre todo el caso, sobre todo lo que hicieron, y decía: "La historia no es como lo que le hice a Furuta". En 2004 se casó con una mujer china mayor que él, se divorciaron un poco después. Su madre le sugirió rehacer su vida. Él respondería una frase terrible y muy reveladora que era: "No puedo, mi hijo sería del asesino de Junko Furuta". Este sujeto golpeó a un hombre durante horas porque creía que estaba coqueteando con su novia. E incluso dijo esta frase de: "Ya, a una persona, sí, a 2 o a 10, da lo mismo". Y por esto fue condenado a 4 años de prisión. Este sujeto lloró frente al tribunal en 1990, prometiendo expiar su culpa toda su vida. Literalmente nunca estuvo arrepentido. El niño sé que era Nobuharu Minato, más tarde se cambió el nombre a Shinji Minato. Recordemos que este era el dueño de la casa donde Junko pasó sus últimos 44 días, ¿verdad? Reconstruir su vida como si nada hubiera pasado, como si no hubiera hecho nada. Pasó, tuvo una hija y el matrimonio terminó en denuncias por violencia doméstica.
Tarde se abrió una cuenta en Twitter donde dijo que un incidente muy vergonzoso de su infancia y que todo era culpa de sus padres. Obviamente las redes lo destrozaron y no se quedaron calladas, ¿verdad? Y en 2018 volvió a mostrar quién era en realidad. Intentó a un hombre fue arrestado por intento de... Obviamente la violencia nunca se fue y solo estaba esperando otra oportunidad para salir. Y finalmente el niño D, que era Yasushi Watanabe, tras salir de prisión, se mudó con su madre y se convirtió en Hikikomori. Y dicen que es alguien que no sale de su habitación, que él no se reincidió, que no aparece en redes, que no dio entrevistas, que no buscó atención. Simplemente se desvaneció de la vida pública y de los 4 se cree, o lo que se sabe es que fue el único que no volvió a cruzarse con la violencia en su vida. Antes de que su historia se convirtiera en uno de los crímenes más brutales de Japón, Junko Furuta era solo una chica con muchísimos sueños. Junko nació el 18 de enero de 1971 en Saitama. Creció en un hogar estable con sus padres y sus 2 hermanos. En la secundaria era conocida por solo una cosa: ser impecable. Junko tenía buenas notas, 0 problemas, asistencia perfecta y un carácter tan amable que todos la querían cerca. Después de clases trabajaba medio tiempo para ahorrar para su viaje de graduación. Solo faltaban 5 meses y aunque no lo decía mucho, soñaba con convertirse en un idol. Pero hay algo que casi nadie sabe. Junko tenía novio. Era un joven de 23 años al que le hacía cositas como chocolate casero en San Valentín e incluso le regaló un collar de oro que ella usaba todos los días. En noviembre, ella tejió un suéter negro para su cumpleaños y pasaron toda la tarde jugando boliche, sin saber que sería la última vez que se verían. Junko era muy cariñosa, responsable, detallista, creativa. Describen como la clase de chica que llevaba regalos a las mamás de sus amigos solo para agradecerles. Era una adolescente muy buena, llena de sueños y llena de vida. Y quizás por esto y mucho más, la historia de Junko Furuta duele tanto. Porque antes del horror, Junko Furuta era simplemente una luz que jamás debió apagarse. Ellos no eran adultos peligrosos, eran adolescentes y actuaban como si la ley jamás pudiera tocarlos. El grupo que atacó a Junko Furuta nació en los pasillos de la escuela, pero no eran los típicos bullies. Eran una pandilla juvenil con una reputación muy real dentro de la zona de Misato y Adachi. Su líder era conocido por todos, por sus maestros, por sus vecinos y por los alumnos de su mismo colegio. Tenía un historial que ya a los 17 años era preocupante, entre robos, peleas con a estudiantes de otras escuelas, extorsiones a menores e incluso rumores de agresiones previas, eran poco de lo que había en su historial. Se presumía conexiones con la yakuza. No eran vínculos profundos, pero sí lo suficiente como para que otros le creyeran. Ese aura criminal que tenía le daba poder y él lo explotaba. Quien no lo obedecía lo amenazaba con llamar a sus mayores. Los otros 3 adolescentes que participaron en el caso tenían perfiles parecidos. Tenían malas notas, ausencias constantes, familias que habían renunciado a corregirlos y una obsesión por pertenecer a algo más grande que ellos. Y al formar ese grupo, encontraron exactamente eso: la validación, la impunidad y la compartida. Lo más inquietante es que todos entendían perfectamente cómo funcionaba la ley juvenil de Japón. Sabían que incluso si los detenían, sus sentencias serían bajas. Esto se lo repetían entre ellos como un mantra: somos menores, no pueden hacernos nada. Esa sensación, esa falsa invencibilidad, motor que pasaran del bullying a y finalmente al... Estas personas no eran monstruos mitológicos, eran adolescentes que aprendieron demasiado pronto que la ley no siempre detiene el mal y que el poder sin límites puede convertir a un grupo de chicos en una de las pandillas juveniles más crueles que todo Japón vio alguna vez. Tal vez ella nunca regresó a casa, pero su nombre cambió a un país entero. Asla, de Junko Furuta, Japón despertó a una realidad muy incómoda. La brutalidad de este caso reveló fallas tan profundas en la ley, en la policía, en la educación y en la percepción social de la violencia juvenil. Su historia impulsó reformas legales, endureciendo castigos para menores que cometieron graves. Fortaleció las medidas contra pandillas juveniles que hasta entonces operaban casi sin impunidad. Abrió un debate nacional sobre la violencia escolar, el acoso y la complicidad del silencio. Modificó protocolos policiales para reconocer llamadas hechas bajo coacción, evitando que otros casos se pierdan entre excusas y omisiones. Y encendió movimientos sociales dedicados a proteger a menores en riesgo. Pero su legado más profundo no está en las leyes, sino en la memoria colectiva. Junko se convirtió en un símbolo silencioso pero poderoso de lo que ocurre cuando todos ven
pero nadie interviene. Lo que no debemos olvidar es que Junko Furuta era una joven con sueños, metas y una vida entera por delante. Lo que ocurrió no debería haber pasado jamás, y creo yo que pudo haberse evitado en más de un momento. Su historia duele, pero también nos enseña, nos recuerda que el silencio sí mata, que la indiferencia puede ser tan peligrosa como el crimen, pero jamás debe decidir por nosotros. Por ella, por quienes no pudieron pedir ayuda, por todas las víctimas invisibles que siguen esperando que alguien hable, es importante recordar, aprender y no permitir nunca más que la impunidad gane.